Hola, buenos días. Ingeniero, buen día. Ingeniero, buen día. Ingeniero, buenos días. Buen día, ingeniero. El audio me has hecho. Bueno, comencemos entonces. Hoy vamos a hablar de funcionamiento y también de cosas, ¿no? Y vamos a ver cómo estamos en tiempo, un poquito retrasado, pero no significativo, digamos, para el propósito de cumplir con todos los temas que tenemos por este semestre y los fechas previstas. Em, Hablemos ahora a ver de las diapositivas, ¿no? De funcionamiento. Les voy a compartir pantalla. Todo lo cargué la anterior vez. El ejemplo ahorita, después del descanso, durante el descanso voy a compartir, pero estoy pensando tal vez el ejemplo, no, bueno, el ejemplo lo voy a compartir y después del descanso vemos el ejemplo. No es muy complicado tampoco como tal, ¿no? Bien, por un ratito se me está congelando la imagen. Debería estar la carátula de de la presentación. Entonces, ¿lo pueden ver la presentación de funcionamiento, la carátula? No, no, hoy no se ve. No se ve. A ver, déjeme.
Un momentito, por favor, está congelándose la imagen y no tengo retorno. Ahora sí, no estaba totalmente congelada la pantalla. Bien, veamos funcionamiento entonces. Debería aparecer la carátula. Ahora sí. Bien, el tema de funcionamiento, a ver, es como una especie de cortante, ¿no? Y tiene relación justamente con tensiones tangenciales, no con tensiones normales, sino con tensiones tangenciales, pero que después por la fisura que se forma, y claro, ¿no? Entonces se transforman en tensiones normales también. Esta, el tema de funcionamiento generalmente se dan en losas que no tienen vigas. Y losas que no tienen vigas, vamos a ver más un rato, más adelante, son losas que algunas veces nos toca diseñar, nos toca concebir porque los requerimientos del proyecto así lo exigen. Pero no solamente eso, sino también tenemos elementos donde no deseamos una viga, por ejemplo, un tanque de agua o una piscina o una losa de fundación. Noveno creo que han llevado fundaciones, entonces sabe lo que están los fundos radier. Entonces, esos casos, ¿no? Donde poner una viga son, complica el tema constructivo o de desempeño o porque es un requerimiento del proyecto, del área de arquitectura o del área de instalaciones de servicios o complementarios. Bien, entonces, funcionamiento está muy ligado a cortante, ¿no? Y funcionamiento es una falla medio brusca, ¿no? No tiene mucho aviso como puede tenerlo, como han visto que lo tiene una viga a flexión, ¿no? Se deforma, se fisura antes del colapso. Entonces, funcionamiento no es una falla que avise mucho. Y entonces, por eso es algo que hay que cuidar bastante, ¿no? No puede equivocar tanto, tiene que tener bastante seguridad en el momento de su cálculo. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la figura. Entonces, funcionamiento es algo que se da en losas, en placas, donde se tiene una fuerte carga concentrada. Eso es funcionamiento, ¿no? La empresa carga concentrada de una losa se da en la figura aquí, ¿no? La columna está aquí eh, haciendo una fuerza, entonces es esa fuerza que tiene que absorber, ¿no? Pero también puede darse en zapatas muy flexibles o en losas de fundación donde se tiene
una losa, y llega ahí la columna con bastante fuerza, y el suelo obviamente reacciona, ¿sí? Entonces hay la posibilidad de que se fracture de la misma forma como lo está haciendo aquí, ¿no? Esa es la situación. Entonces, punzamiento es un fenómeno que se da en placas, en losas de hormigón armado. Una falla, una forma de falla a cuidar. Ahora, ¿quién sabe, qué me puede decir si es un estado límite último de servicio punzonamiento? Bueno, estado límite último, ¿no? Porque de acuerdo a la forma de falla y cómo se está tratando la norma, es un estado límite último de punzonamiento. Tenemos tres tipos de estados límites últimos, ¿no? Estados límites últimos de servicio y de durabilidad. Entonces, este pertenece a los estados límites últimos. Entonces, para que ese pedazo de área de losa donde se está aplicando la carga no se desprenda del resto, ¿no? Todo ese pedazo de área, entonces se hace una serie de verificaciones en cierta sección. Haciendo la analogía con hormigón armado, ustedes básicamente cuando verificaban acortante una viga, tenían dos secciones que analizar, ¿no? Uno era en el paramento, otro era en la distancia D. Y dependiendo de la norma, podían aumentar más. En funcionamiento también tenemos esas secciones de verificación, ¿de acuerdo? Entonces vamos a definir esas secciones de verificación o de dimensionamiento. En realidad nosotros cuando hacemos punzonamiento, lo primero que hacemos es verificar si no es necesaria armadura de punzonamiento. Si es necesario, determinamos la armadura de punzonamiento. Y luego de determinar la armadura de funcionamiento, vamos a hacer una última verificación, ¿sí? Esa es la cadena. Si en el primer paso los cálculos nos dicen que no es necesario armadura de funcionamiento, ahí acaba todo, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuáles son esas secciones que ahora vamos a verificar? Uno está relacionado con el perímetro U, ¿sí? Perímetro U es donde se verifica el punzonamiento, ¿no? El punzonamiento, donde se comprueba el punzonamiento. Este perímetro no está al borde, buscando la carga puntual e intensa, sino está a una distancia, ¿no? 2D del paramento de la columna o del área de la carga puntual, de la carga concentrada. Entonces, este parámetro U1 como que tiene relación con este de aquí, ¿no? Donde generalmente es una distancia D donde se diseñan vigas. Solo que en funcionamiento es 2 veces D. Y por eso aparece este 2 veces D. Entonces, ¿cómo se define? Para en losa es 2 dimensiones, en viga es una dimensión. Entonces, en losas hay que diferenciar 3 casos. Una columna central, una columna perimetral y una columna de esquina, ¿no? Es esquinera. En una columna central, todo lo que está en rojo es el perímetro U. Y en una lateral donde losa es solamente esto, aquí está el parámetro, hacia este lado es losa, y todo esto es losa. Entonces el perímetro es menor y en una esquinera obviamente todavía solamente es el cuadrante, uno de los cuadrantes. En ese lugar hay que verificar en esa sección el funcionamiento. ¿Sí? Se va a hacer una sección. Se llama superficie y perímetro, ¿por qué? Porque perímetro, porque hay
toda esa longitud de verificación. Y superficie, cuando lo multiplique este perímetro por la altura de la losa. ¿Sí? Ahí va a ser área. Bien, la siguiente, bueno, hay casos especiales generalizados, digamos, donde uno puede encontrar el perímetro, ¿no? El caso de una columna en L, ¿no? Estas columnas son, a veces uno encuentra en columnas esquineras, más o menos esquineras, ¿no? Donde la columna trata de un poco mimetizarse con la tabiquería, y por eso adopta esa forma, ¿no? Y en otros casos la columna es cuadrada, pero por ahí cerca está un shaft donde pasan los ductos eléctricos, ¿no? O de servicios de comunicación, telefonía, lo que sea. Entonces el perímetro se disminuye, ¿no? Del hueco que está aquí, le quita básicamente un perímetro a esa columna central. Esa columna central le quita todo esto ya no existe, ¿no? O sea, ya no contribuye como perímetro de comprobación y es el perímetro donde digamos, resistente al funcionamiento. Bueno, entonces, el siguiente perímetro, si vamos poniendo nombres, sería el 1, el siguiente perímetro es el U2, el U0, perdón. Es un perímetro de comprobación. El otro era de comprobación y de diseño. ¿No? Se comprueba y se diseña, vamos a ver. Este es de comprobación. ¿Sí? Con este perímetro vamos a saber de que el hormigón resiste al punzonamiento. Y este perímetro es el que equivale en vigas al paramento. En vigas decíamos hay dos perímetros. Uno es AD y otro es al borde, ¿no? Dos secciones de cortante, ¿no? Entonces, este corresponde al U0, que es justamente donde está al borde de la columna, ¿no? Como dice, pero si se dan cuenta, no es todo el perímetro en el caso de las esquineras, ni de las perimetrales. Hay un descuento que se hace en las secciones, en los tramos que están cerca al borde de la losa. Lo que pasa es que, nuevamente, recordándonos en hormigón 1, el cortante, en el modelo de cortante se generan bielas de compresión y las bielas de tracción eran los estribos, ¿no? Y nosotros teníamos que comprobar que estas bielas de compresión pues, tienen el cortante. Este perímetro es justamente para eso, para confirmar que el hormigón resiste al punzonamiento, ¿sí? Que no van a explotar no va a fallar el hormigón a compresión en sus bielas a punzonamiento. Entonces, esa es la analogía, ¿no? El tercer perímetro surge cuando nuestra losa va a tener armadura de punzonamiento. Si no lo tuviera, no tengo necesidad de calcular este tercer perímetro, ¿sí? Pero cuando hay necesidad de armadura de punzonamiento, tengo que calcular ese segundo perímetro, ¿no? Que básicamente es como dice acá, cuando yo haya calculado, primero haya definido que necesito armadura de punzonamiento, luego diseño la armadura de punzonamiento, luego verifico que las bielas de compresión no soportan, perdón, aguantan el punzonamiento, y luego de que pase las pruebas, recién verifico en esta segunda sección. ¿Qué es lo que se hace? Una vez que en los pasos anteriores se determinó la armadura de funcionamiento, ¿no? Y los dispongo en plano así, digamos, como está acá, entonces trazo un perímetro, ¿no? Como dice aquí la figura, un perímetro verde que le llamamos UNF, efectivo, donde tengo que comprobar si el funcionamiento es resistido por el hormigón solamente. Si en este punto el hormigón solo es capaz de resistir el punzonamiento, ¿sí? Si es o no es capaz, ¿de acuerdo? Porque si falla,
tengo que seguir extendiendo la armadura hasta poder hacer cumplir, ¿no? Si falla, voy a tener que extender una fila más, dos filas más, lo que yo vea conveniente. Si extiendo dos filas más, como digo en el dibujo, el perímetro verde recorrería más grande, ¿sí? Y así voy a ir extendiendo hasta que logre cumplir este tercer requisito. Ahora, para trazar esos perímetros, aquí hay unas guías, ¿no? Porque cada uno puede armar como mejor le venga en gana la armadura dispuesta de funcionamiento. Lo puedo armar así, ¿sí? Lo puedo armar así o lo puedo armar así en el caso de losas, ¿no? De columnas centrales. En el caso de columnas perimetrales, tenemos las dos opciones también. Las diferencias son sutiles, fíjense, simplemente radica en que si yo pongo estos 6 fierros más o no. ¿Sí? Si los pongo o no los pongo. Si los pongo, se transforma en esto. Bien. Entonces, y aquí tenemos más, ¿no? Para las esquineras, las dos opciones. Luego, si en el paso anterior yo he determinado que necesito armadura de punzonamiento, hay distintos arreglos. La norma me recomienda dos, que generalmente son los que uno emplea. Uno es con simplemente barras verticales, ¿no? Como están acá. Estas barras verticales, que en primera instancia me dice ponga 3 barras, ¿no? Con esta disposición de separación. Pero eso es como mínimo. Luego yo tendría que, en función de las verificaciones que anteriores he hecho, aumentar una fila más, 2 filas más, lo que sea necesario. Esta es una disposición con barras inclinadas, bastante efectiva, pero en obra hay que tener cuidado de no equivocarse, ¿no? Porque si el maestro le pone al revés, ahí sí que estamos totalmente fregados, ¿no? Entonces no puede equivocarse en la disposición. Um, Por lo general, yo he encontrado ambas disposiciones en obra, pero mucho más esta que es más fácil de armar, ¿no? Es más fácil de trabajar. Bien, fíjense bien, ¿no? Entonces la separación, el primer estribo no comienza inmediatamente en el paramento, ¿no? Podría comenzar a 0,5. Lo otro que hay que tener en cuenta es que esto me dice menor. Es decir, no es esto que hay que cumplir a rajatabla, ¿no? Entonces yo puedo asumir, por ejemplo, mi losa es la típica losa es de 20 centímetros, ¿no? Y me dice 0,75. Entonces, si yo me voy a calcular con cuánto vale 0,75, me sale 15 centímetros, ¿no? Y eso está bien. Pero si mi losa fuera de 22 centímetros, me saldría 16,5. Pero en obra 16,5 medio complicado de manejar. Entonces, yo decido mantener 15 centímetros para esta disposición de armado. Entonces, eso es para que quede claro que estos son menores, ¿no? Menor o igual que esas longitudes que sugiere. Bueno, el diseño de funcionamiento va a seguir estos 5 pasos, ¿sí? Para seguir estos 5 pasos, en cada paso voy a necesitar alguno de los perímetros que he mencionado. 3 perímetros, ¿no? Si mi losa no necesita funcionamiento, un perímetro suficiente y no va a haber necesidad de calcular más perímetros. Pero si necesita armadura, voy a tener que calcular los 3 perímetros que he definido anteriormente. Entonces aquí están los 5 pasos para calcular el funcionamiento del losa. ¿De acuerdo? Entonces el primer paso es determinar la fuerza efectiva de funcionamiento. ¿En qué consiste esto? En lo siguiente, ¿no? Por ejemplo, cuando tengo una losa que se está funcionando como este caso, ¿no?
la losa ejerce, o la columna le ejerce a la losa una reacción RD, ¿sí? Esta fuerza RD, ¿de acuerdo? Entonces, ¿aló? Ahora sí, pensé que se ve congelado la imagen, ¿de acuerdo? Entonces, la losa le da una reacción a la columna y la columna le devuelve la misma, ¿no? Acción-reacción. Sin embargo, hay un área que está dentro del perímetro donde si fallara esta losa por funcionamiento, esa losa se quedaría colada con la columna. Esa área se llama, bueno, lo vamos a designar AN, y es justamente el área que no cuenta para funcionamiento, ¿sí? Entonces esa área por la carga que se aplica, PD estamos asumiendo que es la suma de la carga muerta más la carga viva, pero valores de diseño, hay que descontar. Y ese descuento a la reacción de la losa es la fuerza efectiva de funcionamiento FSD. No, fuerza de funcionamiento, ¿no? Fuerza de efectiva de funcionamiento. Pero le ponemos efectivo cuando le multiplicamos por un factor. El factor beta toma en cuenta la localización de la columna en la estructura. Si es una columna central, hay que mayor en 15%. Pero si es una perimetral, en 40%. Si es una esquinera, en 50%, ¿no? Entonces, es un valor significativo. Fíjense estos factores, uno dirá, ¿por qué tan grande? Porque justamente en el posicionamiento hay que tener las reservas, no es una falla frágil, medio frágil, ¿no? No avisa mucho, entonces no podemos estar un poco tan al borde del límite, ¿no? Y segundo, obviamente, porque en las columnas perimetrales y escas no solamente va a haber una reacción, va a haber también un momento a alterar, digamos, la distribución de tensiones tangenciales a lo largo de todo el perímetro de falla de punzonamiento. Pues para tomar en cuenta las esquineras que son más excéntricas, 50%, las perimetrales, 40%, y las centrales que no tienen mucho momento generalmente, 15%. Eso es de la norma. Segundo paso, una vez que he calculado, ¿no? La fuerza efectiva de funcionamiento, considerando la ubicación, tenemos el cálculo de la máxima fuerza de funcionamiento. Es decir, si la losa resiste o no, solita, sin refuerzo de funcionamiento. Es como cuando verificamos, ¿no? Si la losa va a tener, si una losa más adelante, si una losa va a tener estribos o no estribos, ¿no? Refuerza corte o no. Pero aquí no estamos hablando de corte, sino de funcionamiento, ¿no? Entonces, eso vamos. Entonces, para calcular eso necesitamos encontrar el primer perímetro que habíamos definido, ¿no? Es el perímetro U0, sí, U0, que dista a 2D del parámetro, ¿sí? Entonces, calculamos. Aquí ya me da para los tres tipos de columna cuánto vale U0. Sí, entonces eso. Con ese perímetro calculado primero, luego tengo que calcular la altura promedio de la armadura de flexión. Entonces, como las losas de funcionamiento generalmente tienen armadura en dos direcciones, entonces tienen dos recubrimientos y son diferentes. ¿Por qué son diferentes? Estamos hablando del recubrimiento mecánico en este caso, ¿sí? Entonces, yo me fijo
un pedazo de esto, ¿no? Amplío esto aquí, lo voy a ampliar aquí, grande. Tendríamos así la armadura, ¿no? Y tendríamos la otra armadura perpendicular aquí. Entonces, para la armadura que está saliendo del plano, este sería la altura útil. Pero para la otra armadura sería aquí. Entonces, esa diferencia, ¿no? Va a existir siempre. Porque una capa está a diferente nivel que la otra capa ortogonal. Bien, entonces, para facilitar los cálculos, hacemos un promedio de esos dos. Aquí está, la norma lo dice, hacemos ese promedio, y ese promedio es el que ponemos en en el cálculo del perímetro. El siguiente cálculo es determinar el F1CD. Ese F1CD depende de cuánto vale FCK. Menos que 60 vale directamente el 60% de FCD. En este medio han averiguado cuál es la máxima resistencia de hormigón que nos ofrece. 40 megapascales, 45, ¿no? Y eso es raro. Entonces no tenemos más, ¿no? Entonces básicamente este va a ser nuestro valor para funcionar. Y fíjense qué tan sencillo determinar cuánto de fuerza de punzonamiento máximo puede resistir el hormigón sin ayuda de ningún refuerzo de punzonamiento. Y vale esta forma, ¿no? ¿Sí? U0, el perímetro a 2 veces D, por D, el promedio, por el valor de compresión de de las bielas, y el 0,5 de ese valor. ¿De acuerdo? A ver, un rato, esto estamos. Bueno, lo siguiente que vamos a hacer, esto es para verificar las bielas de compresión, ¿no? No es para verificar si necesitan nada, esto voy a corregir. Es, es para ver si el hormigón no va a explotar, no van a fallar las bielas de compresión. ¿Por qué le he puesto esto primero? Porque si esto no se cumple, no importa cuál sea el estribaje o el refuerzo de funcionamiento que yo ponga, simplemente no va a aguantar la losa. No es porque los estribos fallan, sino es porque el hormigón es el que no falla a compresión. Entonces, por eso lo pongo al principio para no perder el tiempo, ¿no? Porque si uno hace al revés, dimensiona la armadura de funcionamiento, lo dibuja en plano, todo bonito, y al final dice, a ver, ahora el hormigón soportará o no. Y sucede que no soporta y todo lo que se ha hecho no sirve. Bueno, entonces ahora sí recién hablamos de la necesidad de si necesita o no refuerzo funcionamiento. Una vez que el hormigón ha pasado la prueba, ahora queremos saber si el hormigón solito puede resistir el punzonamiento sin ayuda de refuerzo de punzonamiento. Entonces aquí nuevamente hacemos el cálculo del perímetro U1, el cual dista 2 veces D. El otro estaba en el pavimento, casi, ¿no? Entonces ahí hacemos ese cálculo del perímetro U1. Es todo esto. Y ahí tenemos la columna central, perimetral, esquinera. Bien, entonces el hormigón resiste cierta tensión de punzonamiento. ¿Cuánto resiste? Bueno, vamos a calcular. Antes, pero, vamos a calcular lo siguiente.
el tau SD, ¿no? Este tau SD es la tensión tangencial solicitante. Si se dan cuenta, si se pueden fijar, el tau SD es la división. Esto es como física, ¿no? Tensión igual a fuerza sobre área. ¿Qué es la fuerza? La fuerza de punzonamiento, pero la efectiva. ¿Sí? ¿De dónde viene el efectivo? De haberlo multiplicado por el factor beta que valía 1.15, 1. ¿No? 4 y 1.5, ¿no? Para columna central, perimetral y esquinera. ¿El área de dónde viene? Bueno, pues el área venía de un perímetro de falla a 2 veces d del paramento, pero ese perímetro lo multiplicaba por la altura de la losa y por eso tenía el... Nosotros, pero ese perímetro de falla le llamamos U1 en la norma, ¿no? Entonces aquí está, ¿no? Perímetro por la altura de la losa, la altura D, la altura mecánica. Entonces de esa forma tenemos la tensión solicitante. Este tau SD es la tensión tangencial solicitante en el perímetro de falla. Bueno, para calcular la tensión que resiste el hormigón tengo que hacer unos cálculos preliminares, ¿sí? Primero, tengo que cuantificar tengo que determinar la cuantía a flexión de las dos armaduras que están en el apoyo en cuestión, ¿no? La cuantía de la armadura en X y la cuantía en Y, ¿sí? Esas dos cuantías. Y en función de si es una columna central, perimetral o esquinera. Tienen sus propios cálculos, ¿no? Aquí una forma. Una cuantía geométrica más que todo, ¿no? Porque estoy dividiendo área de acero dividido entre el área de hormigón de análisis. Entonces pero nuevamente, así como yo había promediado, ¿no? ¿Se acuerdan? El promediado las alturas mecánicas de las dos direcciones. Aquí no lo promedio, le hallo un promedio medio con raro, ¿no? Un promedio cuadrático, se puede decir, algo así, donde multiplico las dos cuantías y le saco raíz. Siempre menor que 0,02, ¿de acuerdo? Así es que estos dos lo traduzco en uno solo. Luego una tensión longitudinal. Si por alguna razón esta losa de funcionamiento tiene una fuerza de compresión, ya sea en un sentido, ¿no? X o en un sentido Y, hay que incluirla. ¿Cuándo se incluye esto generalmente? Cuando estamos hablando de losas postensadas, pretensadas, preesforzadas, ¿no? Entonces ahí este ND suele ser la fuerza de pretensado, ¿no? Porque en los demás casos es preferible despreciarla, ¿no? Volverla a cero y ya, no contemplar. De todas formas están ahí. Una vez que haya las dos direcciones, los promedio, ¿sí? Para un solo valor, pero siempre hay un límite, ¿no? 0,3 de FSD o 12 megapascales. En losas postensadas, generalmente las tensiones promedio de compresión de las losas postensadas están alrededor de 3 megapascales, 5 megapascales, exagerando. O sea que no vas a tener generalmente problemas con eso, ni siquiera en losas postensadas. Luego, algo que ya incluso se ha visto en cortante, ¿no? Este parámetro de corte, que es el que toma en cuenta la influencia del canto de la losa, ¿no? El canto útil. ¿De acuerdo? Entonces, es la misma de corte, nunca mayor que 2. Luego viene el cálculo de la tensión, ahora sí, de la tensión del hormigón que se resiste al punzonamiento, tensión tangencial. Muy parecida a la de corte, ¿no? Aquí, pero hay dos cosas que tengo que detectar, ¿no? Dos valores y tengo que tomar el mayor, ¿no? Nunca puede ser menor que este valor, ¿sí? Tengo que tomar el mayor de ambos. Entonces es parecido a corte, no hay mucho donde perderse. Esa tensión
tangencial que puede soportar el hormigón. Con eso, fíjense, ya he calculado la tensión que resiste el hormigón. La tensión que resiste el hormigón. Cuarto, vamos con el cálculo de la armadura de punzonamiento. Pero aquí algo que quiero, que no está aquí dado, ¿no? Fíjense, aquí hay un tau SD. ¿Sí? Hay un tau SD. Aquí hay un tau SD. ¿Qué hemos dicho? Los solicitantes. Y aquí hay un tau RD. Un tau RD que es lo que solo el hormigón resiste a punzonamiento. ¿De acuerdo? Lo que solo el hormigón resiste a punzonamiento. Entonces, si tau RD es mayor que tau SD, ya podía pensar que no necesita armadura de punzonamiento. El hormigón solo puede soportar la solicitación por punzonamiento. Pero cuando no sea así, voy a tener que dotar de armadura de punzonamiento. Y aquí viene un cuidado. Cuando tengo que asignarle al acero, ¿qué entonces tiene que soportar? Con qué me tiene que ayudar tiene que ayudar al hormigón? No se hace la resta, ¿no? La tensión que tiene que soportar el acero debería ser, lógicamente, la tensión solicitante de todas las cargas menos lo que soporta el hormigón. Pero no, nuevamente aquí la norma me dice, si va a necesitar el nodo de funcionamiento, aquí hay que multiplicarle por 0,75 al aporte del hormigón. No, esto es cuestión de la norma, realmente me imagino que tiene que ver con el tema de la delicadeza a las fallas de funcionamiento por el poco aviso que presenta este momento de colapso, ¿no? Entonces esa forma voy a asignar, ¿sí? Si esto fuera matemática pura, todo sería azul, ¿no? La diferencia la sobre la nodo de funcionamiento. Por eso el 75 lo ponemos porque sabemos que es una falla frágil. La norma lo indica, me imagino que es porque es una falla frágil y para estar un poquito tranquilos con el tema de funcionamiento. Como ya sé cuánto tiene que absorber, ¿no? El acero, ¿sí? Entonces lo que hago ahora es poner en esta ecuación, ¿no? Esta ecuación me va a decir la armadura de punzonamiento que yo necesito. Estoy extendiendo un poco en esto, ¿no? Debería ser un poco más directo y simplemente pasar a los ejemplos, pero igual, en teoría van a ustedes llevarlo seguramente muy detallado, ¿no? Entonces, fíjense, yo determino la armadura de punzonamiento que les requiere. Está aquí lo que se le asigna al hormigón, el perímetro U1, ¿no? U1 donde estoy calculando, estoy verificando la separación, pero la separación radial, ¿no? A ver si yo lo dibujo aquí. Para estos estribos, si los hago más grandes, y aquí está la columna, entonces estamos hablando de esta separación, la que se aleja de la columna, ¿no? Bueno, ahí vamos a ir con los ejemplos, vamos a ir puliendo más todavía. Y luego determino el número de fierros que necesito en todo un anillo, ¿no? El número de fierros. El número N sería el número de fierros que necesito en todos, el número de ramas, en otras palabras. Y con ese número de ramas yo ya voy a decir, no, necesito 7 ramas. Perfecto. 7 ramas en una columna esquinera, ¿no? Por decir. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6. No entran, ¿no? 6 ramas no están acá. Otra vez. Si necesito 7 ramas, de acuerdo a este cálculo, ¿no? Aquí N me sale 7 ramas, 7,2 por decir. Entonces necesito, no puedo poner 7, ¿no? Tengo que poner 8. Entonces, si hago cuentas, en esa columna esquinera tengo 1, 2, 3, nada más.
y el siguiente anillo también tiene 1, 2, 3, nada más, son 6. Entonces tengo que aumentar el número de ramas. Entonces, en ese sentido, yo puedo decir, ya, este esquema no me sirve, me voy a ir a un esquema donde ponga más ramas, ¿no? Por ejemplo, este. En este, por ejemplo, yo podría poner 1, en este podría poner 1, 2, 3, 4, sí, y tengo que completar las 8 ramas que me está pidiendo el cálculo. Bien, luego de que ya he armado, ¿no? Fíjense, toditos están armados, hay un problemita, ¿no? Que surge. Generalmente, este cálculo me va a decir, quiero que me tomen atención, me va a decir cuánta armadura necesito en cada anillo. Anillo le voy a llamar a todo esto. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Son anillos. Si yo me fijo, cada anillo tiene el mismo número de fierros. Entonces, cuando yo diseño ahí, me dice 7 fierros, 6 fierros, 4 fierros, cada anillo tiene que tener esa cantidad de fierros. Pero, y además, el cálculo me dice la separación entre anillo y anillo. Pero aquí me viene a preguntar, ¿cuántos anillos tengo que hacer? 1, 2, 3. Generalmente uno parte con 3 anillos. Puede ser menos, ¿no? Pero hay que verificar. Si parte con 3 anillos, viene la siguiente verificación. Es decir, la siguiente verificación tiene que ver en preguntarse, ¿los 3 anillos que estoy poniendo abarcan todo lo que necesito? ¿O necesito un anillo más? ¿O necesito un anillo menos? Bueno, pues esa pregunta se responde con el siguiente paso. He definido los 3 anillos como me lo inicialmente ni me lo recomienda, pero me lo ponen los dibujos la norma. ¿Sí? Me voy a acercar un poco más para que pueda entender. Entonces, véanse, voy a hacer un review incluso de todo lo que hemos hecho. Paso número 1. He verificado en el perímetro de la columna si el hormigón no revienta con presión. ¿Sí? Si revienta, pare de contar, aunque él ponga los estribos que ponga el modo de funcionamiento, no resiste la sección, tengo que aumentar la altura, aumentar un ábaco, aumentar la resistencia del hormigón, pero algo tengo que hacer por ese lado, porque no aguante el hormigón, ¿no? Pase esa prueba, sí, va a lo siguiente. Me define el perímetro 1, ¿no? Que habíamos definido, un perímetro que dista a 2 veces D, ¿sí? 2 veces D. En ese perímetro veo si el hormigón solo resiste o no. Para ello, tenía que comparar tensiones tangenciales, ¿no? Si lo que solicita es mayor que lo que resiste el hormigón, entonces necesito armadura. Si es al revés, no necesito armadura y ahí termina todo. Pero ahora estamos en el caso de que necesita armadura. Entonces, sigo con los cálculos y he determinado, ¿no? Cuántas ramas necesito por cada anillo y qué separación tiene que tener cada anillo. ¿De acuerdo? Y como no sé cuántos anillos hay que poner, pero sí sé cuántos separados están, entonces generalmente uno asume 3 anillos, como la norma está dibujado como primera hipótesis, ¿no? Los 3 anillos. Ahora tengo que preguntarme, ¿son suficientes 3? ¿Son mucho? ¿Faltan 2 más? ¿Son 5 anillos en total? Entonces viene esta verificación. Es definir el perímetro efectivo, UNF, ¿no? ¿Cómo se define eso? Aquí están los esquemas, ¿no? Del último anillo, hago que aumentarle 2 veces D y envolverlo con el anillo como un offset, ¿no? De AutoCAD, así, a todo lado 2D. ¿No?
Ese 2D hay que ponerle ahí y bueno, podemos simplificar poniéndole el offset 2 de aquí, 2 de aquí, 2 de aquí, 2 de aquí y de aquí a, bueno, aunque no sea 2D, ponerle ahí diagonal, ¿no? Ese es otro color incluso, azul. Y ese convertiríase, ¿sí? Ese sería el perímetro. En un cuadrado sencillito, ¿no? Si yo dispongo todo esto, sería así, ¿de acuerdo? Entre uno y otro, ¿cuál sería la diferencia? Fíjense, incluso aprovechando para explorar. En este primer anillo, en el primer anillo tenemos 3 por 4, 12 fierros. En este otro, si me ayudan a contar, tengo 3 por 4, 12, más las esquinas, 16. Entonces aquí n igual a 12 y aquí n igual a 16. ¿Sí? La separación, ambas les comentaba, yo voy a asumir una separación que sea menor o igual que 0,75 veces d. Por lo tanto, esta separación, lo mismo, ¿no? Lo redondeo al centímetro, ¿no? Para no tener problemas. Bien, a ver, no me estoy extendiendo mucho, ya. En ese perímetro, que es geometría nomás, pero para definir ese perímetro tengo que saber bien cómo se distribuyen los fierros en el plano, calculo, ¿no? Calculo ese perímetro, ¿sí? Calculo toda esa geometría. Es solo geometría, ¿no? Ahí no me da ni siquiera forma. Entonces, lo que voy a hacer es lo siguiente, aplicar esta forma, ¿sí? En esta fórmula todo es conocido. Lo único que no se conocía era el perímetro efectivo, pero sale del dibujo aquí. El D es el mismo. Esto generalmente vale cero, como les comento. Esto, la cuantía, ¿no? La raíz de X, de Y, todo eso. Esto, FK, no es FC de FCK. Es lo de corte esto, ¿no? Todo. Entonces me está diciendo que en ese perímetro lo que resiste el hormigón solito, ¿no? El tau que resiste el hormigón solito tiene que ser mayor que lo que solicita las cargas con FCDF, ¿no? Las cargas, ¿sí? Si no se cumple, ¿qué pasa? Tengo que aumentar más anillos, un anillo más. Si se cumpliera, ahí se deja y no. Generalmente si está muy grande, ¿no? Esto sale 300 y esto sale 100, uno puede decir, ah, le puedo bajar un anillo más, no, que no sean 3, sino que sean 2. Si les rebajo un anillo, tengo que volver a calcular un anillo más chiquito, un UNF, ¿no? Menos un anillo. Pero generalmente no se hace eso, ¿no? Se lo deja así y ya, para que no estar volviendo a calcular, ni se dibujando los planos, nada. Pero más grave es cuando falta un anillo, entonces hay que determinar un anillo más, sigue fallando, otro anillo más, hasta que cumpla esto, hasta que cumpla esto. O sea, con esto yo voy a saber si los tres son suficientes, tengo que añadir uno más, dos más, tres más. ¿Sí? Bien. Eso es básicamente lo que está en estas láminas. Pero que con el ejemplo se va a ir entendiendo, ¿no? Va a completar todo el entendimiento de esto. Bueno, ya aquí hay esquemas de armado, ¿no? Este es uno solo nada más, ¿no? Es uno solo. Yo puedo escoger más. Hago eso hasta que cumpla y ahí termina el diseño de funcionamiento. ¿Alguna pregunta? Ingeniero, la parte donde ha dicho que ha sacado M, ¿podría volver a explicar, por favor? ¿Este de acá? ¿El último? ¿El uno, el UNF? No, ¿O este? más antes, M. ¿Dónde está? Creo que aquí están los gráficos. No sé si esto está.
A ver un ratito. ¿Están repetidos o no? Un ratito. Ah, sí, fíjense, creo que hay un... ¿Dónde? ¿Aquí? Creo que esto. En esos gráficos es para Sí, aquí M. creo que hay una... Esta gráfica se ha repetido o no me estoy ubicando muy bien. Aquí, ¿no? U1. Sí, U1. A ver dónde está U1. No sé si aquí. Aquí está mejor. Porque abajo estaban los pasos, ¿no? Sí, Ah, este es el U1. Fíjense. Estos gráficos deben estar abajo para que no sé por qué lo he puesto doble el anterior. Si se dan cuenta, U1 se calcula con estos dibujos, ¿sí? Con estos de acá. Lo que sí quiero comentar es por qué hay dos, ¿ya? No sé el docente de teoría cuál estará usando, pero aquí hay dos. Si no me equivoco, y no me falla la memoria porque a veces, ¿no? Cuando armo, este es de la EH08, ¿sí? Donde el perímetro para verificar lo toma todo completito sin descuento. En cambio, este es de Calavera, donde Calavera le descuenta al perímetro donde está verificando un pedacito, ¿no? Un pedazo para decir que no se toma en cuenta. Ya, como estamos con la norma, cualquiera de los dos vale, ¿no? Yo generalmente me baso en más que en la norma para poder determinar. Ese es el uno. El uno es bien sencillito de determinar, ¿no? Nuevamente voy a ir porque eso, fíjense, a ver, en este me voy a ir. El uno me dice que es una sección de verificación a 2 veces D. Esto es 2 veces D, ¿no? 2 veces D. Entonces, 2 veces B viene bien hasta aquí, viene bien hasta aquí, viene bien hasta aquí. Y esta parte, claro, hace una semicircunferencia con radio 2 veces D, ¿no? Esa es la idea básicamente para hacer ese 2 veces D. En la esquinera también 2 veces D, ¿no? Es el lugar donde verifico la armadura. Ese es el U1. Y en una sección cualquiera, lo mismo, ¿no? Este borde, lo repito aquí, a 2 veces D. Este borde, lo repito aquí, a 2 veces D. Otro colorcito, a ver. Este otro borde, lo repito aquí, y este otro borde, lo repito aquí. Y todos estos es como una circunferencia, ¿no? ¿Sí? Una circunferencia. En este lugar trazo una unión y esto lo jalo aquí 2 veces D. Hay un colorcito, no sé, medio raro, ahí, ¿no? Y luego como en carreteras, ¿no? Ahí con una unión de una curva circular. Listo, así una sección compleja, ¿no? Ese es el U1, 2 veces D. En esa sección veo si el hormigón solito puede resistir o no sin ayuda de estribos. Y en esa misma sección determino si hay necesidad de estribos, cuántos estribos o cuántas ramas se necesita. ¿De acuerdo? En ese lugar, si necesita estribos y si necesita cuántas ramas, ¿no? Cuántas ramas, cuántas ramas en un anillo va a haber y defino la separación. El otro, para ver si las bielas de compresión no revientan, es este, el U0, que es al borde de la columna. Más sencillo, ¿no? Es mucho más sencillo. ¿De acuerdo? Y cuando ya le he puesto armadura, lo he dimensionado, he supuesto 3 anillos, entonces recién voy al UN efectivo, ¿no? Es para comprobar si los 3 anillos que he puesto son suficientes o necesita más anillos. No sé si respondí su pregunta.
Sí, ingeniero, muchas gracias. Ah, me alegra. Bien, entonces, yo a ver, no sé si hay alguna duda más de la práctica, de algo. Ah, podría comentar de la práctica, les he devuelto más bien aprovechemos el descanso para que me pasen los que tienen problemas con el usuario. Como les decía, yo tengo por uno, por otro lado los nombres, y en este momento les pediría que manden su nombre, decir tal nombre, y yo los voy a tener centralizados. Así ya no los voy a aislar de la plataforma ni tampoco de las reuniones, ¿no? Entonces los primeros 5 minutos voy a estar un poco atento a los accesos y el resto ya han visto que empieza la explicación y no me da tiempo para poderlos recibir al resto. ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces, pero antes de ir al descanso, vamos un poco a hablar de la práctica, ¿no? Han entregado una práctica de precios unitarios y de especificaciones técnicas. Yo reviso a detalle todo eso, ¿no? De todos sus precios unitarios, lo que tienen que ver es entender ese precio unitario, ¿sí? Entender de dónde sale. Y lo que falta entender lo vamos a ir cesando con lo que vamos a hacer en esta materia. Lo más importante de los precios unitarios es de cada uno de sus precios unitarios saber cuánto acero se ha dispuesto, se ha considerado. Por ejemplo, una losa llena que se está pagando por metro cuadrado, en el análisis de precio unitario, ¿cuántos kilogramos de acero le han puesto? ¿Sí? Eso en el caso de hormigones armados, ¿no? En el caso de hormigones simples, es bueno saber cuánto de cemento le están poniendo a cada cubo de hormigón simple. ¿De acuerdo? Eso es muy importante. Si me dicen que un hormigón de fundación o un hormigón pobre tiene 300 y un hormigón de viga tiene 350, no hay mucha relación, ¿no? Entonces, justamente quiero que vean qué es lo que consideran los análisis de precio unitario en cuestión de cantidad de materiales. Y eso tienen que estar coherentes con los diseños. El diseño de la cantidad de cemento, ¿de dónde viene? De la diseña del diseño de la mezcla. No es nuestro tema, pero lo comento por si acaso. El diseño de la cantidad de acero, por ejemplo, con el caso de las losas, viene de un diseño que vamos a hacer nosotros más adelante, ¿no? De losas, vamos a constatar cuánto sale más o menos, por cuánto debería oscilar las cantidades. Yo he visto en alguno que otro, ¿no? Cantidades bien exageradas de acero, ¿no? O especialmente de acero, que es el ítem que nos interesa. Ahí se van a dar cuenta que no todos los precios unitarios son correctos, ¿no? No todos algunos están sesgados hacia arriba o pueden estar con valores erróneos hacia abajo. Eso tienen que empezar a dar cuenta, ¿de acuerdo? Bien, entonces, en este descanso pueden ir anotando sus nombres. No sé si hay alguna pregunta más, con toda confianza. Voy a colgar el ejemplo ahorita de funcionamiento. Me regalan por favor un ratito y volveríamos. Son 2:10, por favor, ¿ya? ¿Hay preguntas? ¿Seguro? ¿No Inge, hay preguntas? disculpe, Sí. con el tema de migración de cuentas, yo primero me registré en la materia con mi correo normal, luego ya posteriormente recién migré y ahora, ¿cómo debería ser? ¿Debería desde Ah, cambiarlo o porque ahorita sí, estoy por registrado en favor. el caso con mi correo En normal? en ese caso, les voy a pedir lo siguiente, ¿no? Hoy, por favor, entiendo que todos están asistiendo a clases, ¿no? Y en el WhatsApp también estoy pidiendo de que hoy día, entonces, hoy día, por favor, me tienen que decir quiénes son los que tienen problemas con el tema de los usuarios para que no los borre en la siguiente semana. Los voy a borrar porque no, me dificulta la gestión de la plataforma. Está bien, Los Inge, que tienen los dos y ahora usuarios van a hacer lo siguiente. Tienen que reenviarme la práctica y de aquí en adelante solo trabajar con el académico. Lo que han mandado antes con el usuario personal, lo vuelven a mandar, ¿sí? Pero en el mensaje, cuando uno responde, dice, ¿no? Tiene opción para añadir un comentario, un mensaje. Esta,
aclaran que están reenviando la práctica que se mandó con el correo personal. Entonces yo no los he calificado, pero los voy a calificar sin descontar cuando vea ese mensaje. Y si por alguna razón los descontara, me reclaman. Yo el descuento voy a poner en la carátula, ¿no? Del PDF. Ahí voy a poner ese 100, no, 70 sobre 100, menos 2 días de retraso, menos 30, 40 sobre 100. Listo. Ustedes me dicen, no, ingeniero, yo he reenviado y todo. Ah, entonces recorrijo 70 sobre 100, ¿no? Porque ha sido un caso de reenvío nada más. ¿De acuerdo? Y luego de aquí a una semana, si no los he borrado yo, les pediría que ustedes se borren, se retiren de la cuenta personal, es decir, se retiren de la clase con su cuenta personal y solo se queden con la cuenta académica. ¿De acuerdo? Eso haría. Es Y lo que, otro, ¿sí? Y lo otro, el listado que necesito es para que no los borre de la entonces, a los que plataforma. hemos vuelto a enviar, Otra vez, entonces por favor. los que hemos vuelto a enviar, ¿nos está descontando, Inge? No, no me ha entendido. Los que están volviendo a enviar tienen que añadir un mensaje indicando de que están reenviando por tema de cambio de correo de personal académico. En ese caso no les voy a descontar. Si en algún momento les Ya, está bien, descontara Inge, gracias. equivocadamente, entonces yo lo voy a corregir eso, ¿no? Porque a veces no leo el mensaje o no sé qué. Entonces, injustamente les descuento, entonces me dicen, pero ingeniero, yo he mandado como reenvío, no como reciente. Entonces ahí sí me retracto, ¿no? No descuento nada. Si hubiera ese error. Pero pues, usemos la cuenta institucional. Ahora, los que me van a pasar el nombre indicando de que no pueden tener su cuenta académica, tienen problemas, les ruego me escriban, porque eso sí, los voy a quitar del aula o la plataforma y de las reuniones también no van a poder ingresar, ¿sí? No, 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 solamente de los que tengan, de los que me den sus nombres me voy a fijar, incluso voy a tratar de hacer alguna gestión para que les arreglen lo antes posible. Y no sé cuántos serán en total los que tienen ese problema. Lo que pasa es que cuando lanzo alguna solicitud, solo 2, 3 me responden y luego ya aparecen 7, 10 que están reclamando. Pero no entiendo si estoy pidiendo los nombres, necesito saber con certeza cuántos son los que tienen ese problema y quiénes. Ya porque tengo el problema de que una vez que los retiro, ya no sé pues cómo recuperar sus prácticas, ¿no? El usuario ya no, retirado no sé qué es. Entonces, si me dan el nombre, los voy a mantener, e inclusive hasta el final del semestre, si no pueden resolverles, y les voy a mantener el usuario personal, porque nunca les pudieron resolver, digamos. Entonces ahí ya los voy a dejar, pero yo desearía que sean unos pocos, ¿no? Unos dos, uno, mejor nada, para no estar aceptando en las reuniones, ahí viendo en la plataforma quiénes son y no son. Bien, entonces hacemos un descansito, ¿ya? Y luego volvemos con el ejemplo. O con la teoría de las losas también, ¿no? Inge, ¿dentro de cuánto vamos a volver? En unos 15 minutos, 20 más tarde, ¿ya? Quiero cargar el ejemplo al Classroom. Si no logro cargar, pero no, vamos a hacer el ejemplo, ¿no? Porque tiene que haber una práctica. Entonces, para que quede todo bien claro. Y al final hablamos de losas. 15, 20 minutos, por favor. Está bien, Inge.